el Señor me los bendiga una vez más, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a iniciar un nuevo estudio de la palabra del Señor y vamos a estar tratando siempre un tema escatológico. Ya hemos hablado acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo habíamos tocado el punto del arrebatamiento de la iglesia. Y en esta tarde vamos a tocar otro punto escatológico, el fin de los tiempos. Es un tema que es bastante complejo, porque está sujeto, como el libro de Apocalipsis, es un tema a riguardo al libro de Apocalipsis, y como todo el libro de Apocalipsis es un libro, diríamos así, un poco bastante tal vez difícil de poder comprenderlo y entenderlo a cabalidad, y poder ubicarlo en algún punto de la historia de la humanidad, porque también está lleno de simbolismos, llenos de figuras, ¿okay? Es un libro que contiene muchas figuras, y hay cosas que son literales, hay cosas que son solamente alegorías, figuras, y tenemos que tener en ese sentido la capacidad, de alguna manera, con la ayuda del Señor, poder diferenciar entre lo que es literal y lo que es alegórico o espiritual. Entonces, por eso que se hace muy difícil la interpretación correcta del libro de Apocalipsis. Hay cosas que son sencillas, obviamente, de poder entender, de poder comprenderla, pero hay cosas que son bastante complicadas, sobre todo si no se tiene una línea que pueda provenir desde el Antiguo Testamento, sobre todo de los libros proféticos como es el libro de Daniel, el libro de Ezequiel y otros libros proféticos que nos hablan del fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis o el libro de Revelación es un libro, hermanos, que nos habla justamente del desenlace final, ¿verdad? Del establecimiento del reino de Dios sobre este planeta, sobre este mundo. Es la victoria de Dios contra el mal, contra el pecado, es la consumación de todas las cosas, es la restauración de todas las cosas. Entonces aquello que se arruinó en el Génesis capítulo 1, capítulo 2, con la transgresión del hombre, ¿okay? Cuando cayó en pecado, en desobediencia, en rebelión contra su creador, a partir de ahí se arruinó completamente todo, diríamos así, el diseño que Dios tenía para su creación y específicamente para el hombre. De manera que en el libro de Apocalipsis o Revelación viene prácticamente se viene a reivindicar todo aquello que se arruinó en el libro de Génesis. De manera que aquí vamos a ver en el libro de Apocalipsis muchas figuras, ¿okay? Se habla de dragones, se habla de bestias, se habla de una mujer, usted puede verlo ahí, ¿verdad? Y cuando usted lo lee, se hablan de copas, trompetas y una serie de cosas, hermanos, como montañas que caen ardiendo en fuego del cielo a la tierra. Se habla del abismo, se ven seres que son que tienen una apariencia bastante difícil de comprender, ¿verdad? Porque son demonios también que salen desde el abismo. Entonces hay cosas que son bastante difíciles. Hay números también, como es el caso de los 144,000. Hay números como en este caso, por ejemplo, cuando se nos habla de acerca del sello, el número o la marca de la bestia. Por otro lado también está el sello de Dios. Tenemos que ver si son cosas literales o son cosas que son alegorías, ¿verdad? O simbolismos acerca de algo. Entonces mayormente cuando en el libro de Apocalipsis, mayormente cuando hay algo que es simbólico, que es una alegoría de algo, viene explicado por el mismo libro o en forma específica por el ángel. Porque recuerden usted que la revelación del libro de Apocalipsis, que es lo que significa, ¿verdad? La palabra Apocalipsis significa eso, descorrer el velo, revelar. Entonces por eso que se llama el libro de Revelación. Es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, a su Hijo. O sea, Dios se lo reveló al Mesías, ¿okay? Y el Mesías se lo dio a su ángel, a su mensajero celestial, obviamente. Y este mensajero celestial es quien trae la revelación a Juan. ¿Ok?
Al apóstol Juan, que se encontraba exiliado en aquel tiempo en la isla llamada Patmos. Entonces, él estaba ahí exiliado por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Usted lo lee en el capítulo 1, él se presenta, hermano Juan, como compartícipe de la tribulación, ¿verdad? De los sufrimientos y por medio de la palabra y del reino, dice, y de todas estas cosas que él está participando juntamente con el resto de los creyentes en aquel tiempo. Entonces, hermanos, Juan recibe esta revelación por medio del ángel y Juan tiene la función o la misión de poder transmitírsela a las 7 congregaciones o las 7 eclesías o las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que hoy sería la actual Turquía, más o menos ese es el territorio. Bueno, entonces hay cosas, como le dije, sobre todo cuando se habla del mensaje a las iglesias, las cartas dirigidas a los mensajeros de las 7 congregaciones o iglesias o eclesías o asambleas, hay cosas ahí muy sencillas de poder entender, muy sencillas de poder comprender, ¿okay? Muy prácticas en algunas cosas porque se exaltan virtudes y también defectos de las distintas comunidades que se encontraban ahí en Asia Menor. Pero de ahí para adelante ya comienzan a haber una serie de figuras, alegorías, simbolismos que se toman mucho del Antiguo Testamento y eso es el problema que hace su difícil interpretación o su difícil entendimiento. Pero nuevamente tenemos que volver a decir que la Biblia se interpreta a sí misma. Así, aunque tenga alegorías, simbolismos, figuras, tiene que ser interpretada por las mismas escrituras, porque si no es interpretada por las mismas escrituras, podemos caer en el error de hacer decir a la palabra del Señor cosas que la palabra no dice. Ahora, obviamente, en cuestiones proféticas, nunca podemos ser dogmáticos, ¿okay? Jamás podemos ser dogmáticos y jamás entenderemos a cabalidad el tiempo y los personajes a quienes se está refiriendo las distintas profecías hasta que no tengan su pleno cumplimiento. Es difícil. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, le hago un ejemplo, si nosotros quisiéramos saber quién es el anticristo, caeríamos en muchos errores en cierta manera porque podríamos atribuir, hermanos, ese título a muchos personajes, como lo hizo la iglesia en los primeros siglos. Por ejemplo, ellos creían y estaban convencidos de que Nerón era el anticristo porque incluso él era llamado, denominado como la bestia. ¿Okay? Entonces así se le llamaba a Nerón, este emperador romano, que se dice que incendió Roma y echó después la culpa a los cristianos como chivos expiatorios, y eso produjo una gran persecución sobre la iglesia del Señor. Entonces, para la iglesia de aquel tiempo, recuerde que el libro de Apocalipsis tenemos que entenderlo en su contexto también histórico. No solamente es un libro profético que nos habla del fin de los tiempos, sino que también tenemos que entenderlo en su contexto histórico. Eso es lo que tenemos que comprender también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser de alguna manera dada o aplicada para la iglesia en sus diferentes momentos de su historia sobre la tierra. Esto quiere decir que recuerde que cuando el ángel o el Señor, por medio de su ángel, le dicta el libro de revelación o le da esta revelación a Juan en la isla de Patmos, está siendo dirigida en forma específica a 7 congregaciones literales que se encontraban en Asia Menor, porque le dice: escribe las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que serán, ¿okay? Escríbelas y envíaselas a las 7 congregaciones o asambleas, ¿okay? Las 7 quejilás que se encuentran en Asia Menor. Y nombra las congregaciones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. Entonces dice: envíalas a los ángeles o a los mensajeros de estas 7 comunidades. De manera que todo lo que se escribió en el libro de Revelación están siendo dirigidas para estas comunidades, pero que son en forma, como ese número 7 es un número, y esto es otra de las cosas que se ve mucho en el libro de Revelación,
¿verdad? La numerología en cierta forma, o sea, los números que se caracterizan como el 7, como el 3, hay una constante repetición del número 7, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de la ira, y hay una repetición del 7, hay una repetición del 3, del 4, del 12, múltiplos del 12. Entonces, son, hermanos, son cosas que nosotros vamos a ver y encontrar en el libro de Revelación, pero que estaba dirigida a la iglesia de aquellos tiempos. Estas 7 comunidades representaban a toda la iglesia en general, o sea, representaban a la iglesia perfecta en el sentido de su totalidad. ¿Okay? Recuerde que el número 7 es número de perfección, número de Dios, y la iglesia es de Dios, por eso que son 7 comunidades que están representando a la perfección de toda la iglesia en general, o sea, toda la iglesia alrededor del mundo entero. De manera que lo que ahí se escribe, no solamente, hermanos, está siendo dirigida a las iglesias literalmente, como eran Pérgamo, Éfeso, la Odisea, Filadelfia, Tiatira, Esmirna, etcétera, sino que también, hermanos, se aplica a las distintas comunidades que estaban en aquel tiempo, que estaban en Roma, que estaban, hermanos, en Galacia, que estaban en la Odisea, bueno, la Odisea ahí lo dice, ¿verdad? Que estaban, hermanos, en Filipo, que estaban en distintas partes del mundo de aquel tiempo, que estaban también en Jerusalén, también habían comunidades. Entonces este mensaje, este libro, está siendo dirigida a todas las iglesias del mundo entero de aquel tiempo, pero también para todos los tiempos. Porque recuerde, cuando nosotros hablamos del fin de los tiempos, cuando la iglesia del primer siglo leyó el libro de Revelación, ellos no creían que ese fin de los tiempos sería dentro de 2000 años aproximadamente, ¿verdad? Ellos no creían eso, ellos creían que todo lo que estaba escrito ahí habría de cumplirse en el tiempo de ellos. Así como el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo creían que Jesús habría de venir en el tiempo de ellos. Ellos tenían esa esperanza, y esa esperanza es la que se tiene que mantener en los corazones de todos los creyentes de todos los tiempos. Por lo tanto, estas cosas, muchas de las cosas, no todas obviamente, pero muchas de las cosas que están en el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, la iglesia o los creyentes la pueden aplicar en todos los momentos históricos que ha vivido hasta el día de hoy. ¿Okay? Ya le dije que la iglesia del primer siglo creía, hermanos, de que la bestia era, o el anticristo, como muchas veces se le conoce, era, por ejemplo, los distintos emperadores en sus diferentes momentos. Unos creyeron que era Nerón, otros pensaban que era Vespasiano, y así, hermanos, otros pensaban incluso que era Calígula. Así cada quien, cada momento de la historia de la iglesia creían que el tiempo en que ellos estaban viviendo era el tiempo del fin de los tiempos, ¿okay? Donde el Señor habría de manifestarse y habría de volver por segunda vez. De manera de que estas son cosas que nosotros tenemos que tener presente. Juan, cuando está viendo todas esas cosas, si usted lo lee, dice las cosas que habrán de suceder pronto, dice, pronto. Obviamente que ese pronto está siendo dirigida en el reloj de Dios, ¿okay? En el reloj de Dios. Ese pronto, para nosotros podríamos pensar que significan unos cuantos años, 10, 20, 30, 40, 50 años, no lo sé. Para nosotros eso es pronto, ¿verdad? Por eso que el Señor Jesús, cuando usted dice, he aquí, yo vengo pronto, dice, pronto, y mi galardón conmigo. Entonces el Señor no está diciendo, miren, yo de acá todavía me voy a demorar, voy a venir de acá tal vez 1000 años, 2000 años, no, es aquí, yo vengo pronto. Entonces para ellos, ese pronto era en el tiempo de ellos. Así también para nosotros, si usted ve hoy con todo lo que está sucediendo, se está comenzando a hablar, hermanos, tantísimo de la segunda venida del Señor y de muchas cosas escatológicas, y muchos están convencidos de que el Señor habrá de venir en este tiempo, que nosotros vamos a percibir la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de cómo lo quieran creer, ¿verdad? Si creen en un arrebatamiento secreto, escondidas, o si creen que es después de la tribulación, depende de cómo sea la creencia, pero la gran mayoría tiene esa convicción y tiene esa esperanza de que es en nuestra generación que veremos al Señor. Pueda que sí, pueda que sí, pueda que no también. Pero
ciertas cosas que están aconteciendo se acomodan, hermanos, a que nosotros podamos creer de que eso habrá de ser así. Así que vamos a ir tratando en lo posible. Ya le dije que para comprender los aspectos proféticos, o sea, de cosas que van a suceder proféticamente hablando, es difícil establecer a quiénes se está refiriendo la palabra, y también el tiempo. Es difícil. Hasta que eso no tenga su cumplimiento, no lo podremos entender a cabalidad. Es más, puede darse el caso de que hay cosas que se van a cumplir y que nosotros no lo vayamos a percibir. ¿Por qué? Porque muchas veces depende mucho de cómo nos han enseñado. O sea, el sistema depende mucho de la información que llegó a nosotros en cuanto a la creencia o al estudio de la palabra de Dios. Por eso les decía que no podemos ser dogmáticos en cuestiones proféticas, en ciertas cosas obviamente no podemos ser dogmáticos porque es difícil de establecer y podemos equivocarnos. Y si caemos en ser dogmáticos, podemos de repente, puede estar un evento profético puede estar cumpliéndose en nuestro tiempo, y nosotros por ser dogmáticos, cerrados y estar creyendo que eso debe ser así y no puede ser de otra manera, podemos estar, hermanos, sin darnos cuenta, pasando por alto algo que dentro de la palabra de Dios y dentro del ámbito profético se está cumpliendo en el tiempo nuestro. Les voy a poner un ejemplo. Escatológicamente, los judíos sabían y entendían de que antes de la venida del Mesías y antes del gran día del Señor, primero tenía que volver el profeta Elías. Eso está claro porque Malaquías lo dice. He aquí yo enviaré al profeta Elías antes del gran día terrible del Señor, y él hará volver el corazón, dice, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y restaurará todas las cosas. Entonces, y enderezará a los caminos del Señor para encontrar un pueblo bien dispuesto. Entonces, si usted ve, los judíos en su teología y en su escatología, ellos creían y estaban convencidos de que Elías tenía que venir primero, ser el precursor del Mesías. Se tenía que ser el gran profeta Elías, tenía que preparar el camino al Mesías. ¿Okay? Eso era dentro de la escatología judía. El Mesías no podía aparecer sin que primero apareciera en escena el profeta Elías. Y lo tremendo es que Elías aparece, claro, no propio el profeta Elías, sino otro personaje, en este caso es Juan, pero con el mismo espíritu de Elías. Entonces, por eso que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿no dicen los escribas y los fariseos de que Elías tenía que venir primero? Entonces Jesús le dice, sí, es verdad, Elías tiene que venir primero y tiene que restaurar todas las cosas. Pero si queréis recibirlo, dice, Elías ya vino, dice. E hicieron todo lo que quisieron con él y no le creyeron. Entonces ellos ahí entendieron de que se estaba refiriendo de Juan el Bautista. Entonces noten, Israel esperaba a Elías. E incluso hasta el día de hoy, cuando ellos celebran la fiesta de Pesaj, la Pascua, ellos ponen 7 copas en su mesa. Y una de las copas que ponen ahí y ponen un asiento vacío, ¿okay? Dicen que es para el profeta Elías. Le llaman la copa de Elías, justamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos están esperando que venga todavía el profeta Elías. Y esa es una de las cosas que dentro del círculo rabínico actual, ¿okay? Dentro de los rabinos actualmente, dentro del pueblo judío, ¿okay? Ellos justamente están manejando están dando por sentado, diríamos así, este aspecto escatológico y profético, porque ellos han sido engañados muchas veces por falsos mesías. Entonces ha habido como una especie de un pequeño concilio entre los rabinos, y ellos han establecido de que antes de que reciban ellos a alguien y lo reconozcan como el Mesías que ellos están esperando, primero, dicen ellos, tiene que venir el profeta Elías.
Elías tiene que venir primero porque así lo dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías. Entonces, si Elías no viene, dice, quien sea que aparezca y diga que es el Mesías, no lo van a recibir. Primero tiene que venir Elías. Y tiene que dar las señales propias del profeta Elías. ¿Okay? Entonces, y Elías anunciará, ¿okay? Así como un pregonero, anunciará la llegada del Mesías y de la era mesiánica. Entonces eso es tremendo, pero Jesús dijo de que Elías ya había venido. ¿Okay? De que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista. Ahora, obviamente que aquí también hay cuestiones que son un poquito difíciles porque Jesús dice, cuando ellos le preguntan eso, dice, sí, es verdad, Elías tiene que venir. O sea, él dice, Elías tiene que venir primero, antes del día del Señor. Pero está hablando del gran día terrible, porque cuando usted, si usted lee las Escrituras, por ejemplo, cuando usted lee, por ejemplo, Lucas capítulo 4, después que el Señor regresa en el poder del Espíritu del desierto, donde fue tentado por el acusador, o por el tentador, o por el opositor, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, después de esos 40 días y 40 noches que él ayunó, regresó en el poder del Espíritu Santo y entró a la sinagoga y le dieron el rollo del profeta Isaías. Y él leyó el capítulo 61, si mal no recuerdo, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos y anunciar el año favorable del Señor. Pero si usted lee el capítulo 61, el Señor se ferma solamente hasta ahí. Pero ahí falta una parte donde dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Esa parte el Señor Jesús no lo cita, porque esa parte está todavía reservada para el futuro. ¿Okay? El día de la venganza, el día de la ira, el día del Señor. Día terrible, como lo anunciaron los profetas. He aquí que vosotros decís día del Señor, y esperáis el día del Señor, pero el día del Señor será un día terrible, dice. Será un día, hermanos, donde nadie podrá sostenerse en pie. Un día del ardor, de la ira del Eterno. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta en ese sentido, de que hay dos etapas del día del Señor en ese sentido. Un cumplimiento que se efectuó en la primera venida del Señor y la otra parte que se cumplirá en su segunda venida. Entonces, aquí podríamos decir una cosa. Elías tenía que venir primero a preparar el camino al Señor antes de que venga el día terrible, dice, del Señor. Y bueno, eso podemos entenderlo de muchas maneras, ¿verdad? Entonces los israelitas, como ellos esperaban que venga literalmente Elías no vino literalmente, sino que vino Juan el Bautista en el espíritu. O sea, esto quiere decir con la misma actitud que tenía el profeta Elías. Y ellos no lo reconocieron, por cuanto su forma de entender y de interpretar, ellos estaban convencidos de que tenía que ser literal. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo trato de decirles. Entonces no podemos ser dogmáticos en ese sentido. Ahora, justamente, cuando nosotros vemos el libro de Revelación, el falso profeta, que se habla de un falso profeta, que es el que va a ser el pregonero de lo que es el anticristo, la bestia, este falso profeta sale de la tierra, mientras que la bestia o el anticristo sale del mar. El mar representa siempre las naciones gentiles, ¿okay? Las naciones gentiles. Cuando usted ve el mar, siempre va a representar a la gentilidad, mientras que la tierra, en el aspecto profético, siempre va a representar al pueblo de Israel. De manera de que el antimesías, el anticristo, este va a salir de las naciones gentiles, de las Naciones Unidas, o sea, va a ser un gentil, tal vez descendiente judío, tal vez incluso descendiente de David, muy posiblemente, porque usted sabe que judíos hay en todas las naciones esparcidos, pero va a salir de las naciones. Mientras que el falso profeta va a salir de la tierra de Israel. Por eso que la segunda bestia sale de la tierra. Entonces esta es la diferencia que hay. Ahora, si usted se da cuenta, esta segunda bestia, a quien la Biblia misma, el libro de Revelación, lo denomina el falso profeta, comienza a hacer señales, prodigios,
delante de la primera bestia, de la bestia política, podríamos llamarlo así, de este gobernante político. Y la misión del falso profeta es presentar al mundo a este antimesías como el salvador de la humanidad, como un Dios encarnado que va a hacer que todos los pueblos, naciones y lenguas le hagan una imagen y lo adoren. Pero si usted nota una característica de este falso profeta, es que hará descender fuego del cielo, hará muchas señales, muchos prodigios. Pero una de las cosas que habrá de hacer es que hará descender fuego del cielo. Fuego del cielo. Y esa es una característica o una señal que hizo el profeta Elías en el Monte Carmelo. De manera de que muy posiblemente este falso profeta finja ser el profeta Elías, a quien Israel, el Israel actual, lo va a recibir. Lo va a recibir. Porque ellos están esperando justamente la manifestación de Elías. Por eso que, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, ellos le pedían señal, ¿se acuerdan? ¿Qué señal haces tú del cielo? Ellos querían una señal del cielo. Querían ver una señal visible del cielo. Y Jesús les dijo, la señal no les será dada, sino que la señal del profeta Jonás, hablando de su muerte, sepultura y resurrección. Esa sería la señal. Dice, esta generación adúltera pide señal. Los judíos piden señales. Entonces, como ellos piden señales, va a venir alguien que le va a satisfacer su deseo y le va a dar señal. Este hombre, que es el falso profeta, hará señales, porque hará descender fuego del cielo, porque es lo que hizo Elías. Entonces ellos le creerán y él presentará a la bestia, tal vez lo presente como el Mesías, como el Salvador, porque recuerde que una de las funciones del Mesías es un Salvador que va a venir a salvar, un libertador, así como lo fue Moisés, así como fueron Gedeón, Sansón, los jueces. Es un Salvador, esa es la, diríamos así, la característica que tiene el Mesías, de lo que ellos esperan. Es un libertador, es un héroe. Por eso que en el libro de Isaías se le nombra como un héroe poderoso, ¿okay? Que es el Gibor, es un héroe poderoso. Es un personaje donde va a ser, hermanos, un campeón, va a ser no gigante, porque Gibor se puede traducir también como gigante, pero mayormente también se refiere a un valiente, ¿okay? Un valiente o a un héroe poderoso, vigoroso. Entonces, eso es lo que ellos tienen el concepto de lo que sería el Mesías. Por eso que cuando vieron a Jesús, lo vieron humilde, lo vieron que era hijo de carpintero, sí, hacía milagros y todo, pero no llenaba las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Por eso es que no la recibieron, por eso que no creyeron en él. Porque ellos estaban más orientados a un Mesías político. Por eso que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se levantaron muchos falsos Mesías, falsos judíos que se levantaron y aseveraron y se proclamaron a sí mismos como los Mesías para traer libertad de la opresión de Roma que estaba, hermano, ejerciendo sobre el pueblo de Israel. Entonces, estas son una de las cosas que tenemos nosotros que comprender a la luz de la palabra del Señor. Entonces hay un aspecto histórico que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que entender, que tenemos que manejar, y también un aspecto tal vez futurístico, ¿verdad? Porque como le dije, esto está orientado al fin de los tiempos, y obviamente cuando hablamos del fin de los tiempos, ese fin de los tiempos empezó con la venida del Señor. Ahí comenzaron el fin de los tiempos. ¿Okay? Los últimos días comenzaron ahí. Por eso que Pedro, cuando cita el libro de Joel en la fiesta de Pentecostés, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, él dice, y esto es lo que dijo el profeta Joel: he aquí, en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días, en los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa era una profecía de Joel para los últimos tiempos, para el final de los tiempos. Entonces, y se estaba cumpliendo en el primer siglo, hace aproximadamente 2000 años atrás. Entonces, a 2000 años atrás comenzó el fin de los tiempos. Ahí inició, con la venida del Señor, la primera venida. Ya van 2000 años de historia. Y ese
he aquí que yo vengo pronto, ¿verdad? En breve. Entonces pero eso es en el reloj de Dios. Recuerde que para el Señor, como Pedro mismo va a decir, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, dicho esta introducción bastante corta, ¿verdad? Vamos entonces a adentrarnos, hermanos, al tema que vamos a ver en esta tarde y que ya le dije que es bastante difícil de comprender. Vamos a verlo en su aspecto histórico, en su aspecto presente y tal vez también en su aspecto, y lo vamos a ver también en su aspecto futuro. Obviamente cuando hablamos del aspecto futuro no podemos ser dogmáticos. Podemos tal vez apuntar a las distintas características que tendrá, pero no podemos decir quién es o qué es en realidad. ¿Ok? Así que vamos rápidamente a ver este tema que es Babilonia la Grande. Recuerde de que este es uno de los misterios que aparece en la palabra del Señor. ¿Okay? Recuerde que un pueblo entendido es un pueblo que maneja los misterios. Una de las cosas que la iglesia no debería hacer es ignorar. Por eso no quiero que ignoréis esto. Y una de las cosas que no debe ignorar son los misterios de Dios. Los misterios de Dios son para nosotros. Eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Porque el Padre os ha escogido a vosotros, le ha placido que ustedes conozcan los misterios del reino de Dios. Entonces los misterios son para la iglesia. Los misterios de la palabra del Señor son para que nosotros los conozcamos y los manejemos, los administremos. Entonces nosotros tenemos que ser administradores de los misterios de Dios. Ahora, de los tantos misterios que hay en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, Babilonia la Grande, es uno de los misterios. Y vamos a tratar de verlo con la ayuda del Señor poco a poco. Y vamos a ver nuestro texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, del 1 al 6. ¿Okay? Vamos a ver nuestro texto entonces. Dice: Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre las grandes aguas, con quienes han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Llevóme en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja o escarlata, dicen en otras versiones, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre, un misterio. Y aquí vamos a entender alguna cosa. Hay algunas versiones que ponen la palabra misterio como parte del nombre. ¿Okay? Por eso dice aquí, escrito un nombre, 2 puntos, misterio, Babilonia la Grande. Mientras que otras versiones simplemente dice, he aquí un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé sobremanera. Amén. Que el Señor añada, hermanos, bendición a su palabra. Rápidamente vamos a ver la introducción de este pasaje muy enigmático que ha sido motivo de muchas interpretaciones. Y como les dije, hermanos, la forma de interpretar que tiene la gran mayoría, obviamente, siempre la interpretan de acuerdo a su propio contexto. ¿Ok? De su propio contexto. Cada quien la interpretó en su momento en la cual ellos la leían y buscaban qué cosa podría ser esta, o a quién podría representar esta mujer, esta prostituta o esta ramera que nos habla el capítulo 17 y 18 del libro de Revelación. Entonces, como introducción, diremos, en este capítulo, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de la ira de Dios va a llevar a Juan al desierto y le va a mostrar el juicio. Aquí se va a realizar un juicio de parte de Dios contra una gran ramera. Esta palabra gran ramera
No era cualquier ramera, ¿ok? Estamos hablando de una gran ramera, una gran prostituta, con quien, dice, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí estamos viendo, hermanos, una visión en el que va a tener el apóstol Juan, una de las tantas visiones que va a tener el apóstol Juan, donde el ángel lo va a llevar al desierto, ¿ok? Al desierto. Y en ese desierto va a ver, hermanos, a este personaje, a una mujer, que ella una prostituta, una ramera, sentada sobre una bestia escarlata. ¿Okay? Lo va a ver sentada sobre una bestia escarlata. Sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, y la cual tenía, pues, la característica de esta bestia escarlata, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta mujer está vestida, dice, de púrpura, de grana, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz o una copa de oro, llena de abominaciones y de las impurezas de sus fornicaciones. Y sobre su frente llevaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande. Y dice aquí, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vio Juan, dice, vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé sobremanera. Ante esta visión, Juan queda maravillado en gran manera sobre esta mujer que estaba montada, que venía montada sobre esta bestia escarlata. Entonces, hermanos, aquí tenemos que entender que esta visión que Juan va a tener en el desierto no está hablando de cosas literales, sino que tanto la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, esta bestia escarlata, es una figura, una imagen de algo o de alguien también. Porque esta bestia ya apareció en el capítulo 13, esta es la misma bestia que aparece en el capítulo 13, ¿verdad? Del libro de Revelación, que es la bestia que sale del mar o del abismo, como usted quiera llamarlo. Es lo mismo realmente, la del abismo. Al mar también se le conoce como el abismo. Como usted lo ve en el libro de Génesis, usted ve ahí, dice, y el Espíritu del Señor, dice, aleteaba sobre la cara o sobre la superficie del abismo. Y está hablando pues del mar, el sin fondo, así se le llama, por eso se llama el abismo, el tejón, el sin fondo. Entonces, esto es un simbolismo. Esto lo que Juan aquí está viendo no es literal, es un simbolismo. Entonces, solamente que la pregunta que nos viene al caso es aquí, ¿a quién representa esta mujer? Obviamente la bestia tendríamos que estudiar el capítulo 13 detalladamente, pero a grosso modo nosotros tenemos que entender que la bestia representa a un reino, pero también representa a un rey. ¿Okay? Es un reino, que o sea, esta bestia representa a un reino, a un gobierno, pero también representa al rey, a este personaje que va a gobernar sobre este reino, que es muy conocido, como se le conoce como el anticristo, el antimesías. Y esta mujer viene montada sobre esta bestia escarlata. Si usted ve la bestia que sale del mar o del abismo, que representa tanto al reinado del anticristo como al anticristo, esta bestia es una copia del dragón. Si usted ve la descripción que el libro de Revelación hace acerca del dragón, que representa al diablo y Satanás en una de su máxima manifestación, diríamos así, o evolución en su grado de maldad, porque recuerde que la Biblia lo paragona, o diríamos así, lo simboliza a este espíritu maligno de las tinieblas que está en los aires, lo asemeja a una serpiente, la serpiente antigua, también lo asemeja a un león rugiente buscando a quien devorar, y también, en este caso en el libro de Revelación, su máxima expresión es como dragón. ¿Okay? O sea, diríamos así que Satanás actúa de estas 3 formas, de estas 3 características, como serpiente, como Nahash, una que susurra, así como susurró, engatusó, sedujo, engañó a Eva como serpiente,
como león está ahí aguardando su presa, buscando a quién va a devorar. Y también, en este caso, como dragón en su máxima expresión, pero no cualquier dragón, sino que aquí se habla de un dragón, el diablo se manifiesta como un dragón con 7 cabezas, tal vez muy parecido a lo que es el Leviatán, ¿verdad? El Leviatán de las 7 cabezas. Con 7 cabezas y 10 cuernos. Así se representa el dragón aquí, a quien hace alusión al diablo y Satanás. Así también el anticristo, la bestia, también, hermanos, es una bestia que tiene 7 cabezas, una bestia escarlata, que el dragón también es un dragón rojo. Esta bestia, que es el anticristo y su reinado, es una bestia escarlata, un rojo, también con 7 cabezas y 10 cuernos. De manera de que el reinado del anticristo, juntamente con el anticristo mismo, es una representación, es una réplica, una encarnación, podríamos decir, la imagen misma de Satanás. Así como el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen visible del Dios invisible, Satanás es un espíritu, él es invisible, bueno, él puede materializarse, pero mayormente nadie lo ve, ¿okay? Es un espíritu invisible que está volando en los aires. Recuerde esto, por ejemplo, una tradición cristiana, y le he escuchado incluso a muchos pastores, ¿verdad?, que piensan que la casa o el hogar de Satanás es el infierno. Discúlpeme, hermano, pero el infierno no es el lugar de Satanás. Satanás no vive en el infierno. ¿Ok? Satanás no vive en el infierno. Él está en los aires, así lo dice, aquel espíritu que habita en los aires, que gobierna en los aires, diríamos así, en esta atmósfera. Es un espíritu invisible que está ahí con todos sus principados, con todas sus potestades, que es el reino de este mundo, el príncipe de este mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que este espíritu, el diablo, no es que vive en el infierno, ni su casa es el infierno, como a veces la tradición lo pinta, ¿verdad? El diablo que está ahí con su olla en el infierno, su tenedor, todo rojito. No, esos hermanos, esas son parodias de lo que es este espíritu. Este espíritu habita en los aires, ¿okay? En las regiones celestes. Así se le llama. Así entonces, el anticristo, juntamente con su reino, es la manifestación visible de este espíritu. Así como al diablo se representa como un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, así también el anticristo, la bestia, a quien el dragón le dará su trono, su poder y su autoridad, es la imagen misma de él. Por eso que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, aquí vamos a entender entonces que esta bestia, donde la mujer está sentada, no es otra cosa que el gobierno, el reinado del anticristo y también la misma bestia o el mismo anticristo. Representa 2 cosas: a su reinado y al anticristo. Ahora, pero esta mujer, ¿a quién representa? ¿Qué cosa es? ¿Quién es esta mujer o esta prostituta que aparece ahí y que se le llama madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra? Que aparece vestida, ¿no?, de púrpura y escarlata y adornada de piedras preciosas y con un cáliz de oro llena de las abominaciones, ¿verdad?, con las cuales se han embriagado o han fornicado los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y también esta mujer dice que está ebria de la sangre de los mártires, y eso causó un gran asombro y dejó perplejo a Juan esta visión. ¿Okay? Entonces esto obviamente es un simbolismo acerca de algo. Entonces vamos a ver poco a poco a quién representa en este caso esta mujer, porque es lo que nos interesa. La bestia, ya sabemos, esa bestia representa al anticristo con su reino o con su reinado. Pero ¿a quién representa esta mujer? Vamos a verlo. Entonces, ¿a quién representa esta prostituta? Leamos lo que dice. Al asombro de Juan por la visión, el ángel le da la interpretación de quién es la mujer y la bestia que la trae. La mujer y la bestia están unidas. Ella cabalga sobre
la bestia. Entonces, al asombro de Juan, porque Juan se asombró al ver esta visión, el ángel le da la interpretación. Entonces, de manera que aquí nosotros, hermanos, y esto es lo que yo le decía, hay cosas, hay simbolismos que la Biblia misma los explica. Nosotros no tenemos que acá imaginarnos nada o hacer especular nada de quién es esta mujer, qué cosa es, porque el ángel mismo da la interpretación. Muchos han visto en esta mujer a una religión, pero yo les voy a decir una cosa, hermanos, en la Biblia nunca se muestra que una religión sea representada por una mujer. ¿Okay? Mayormente las mujeres que aparecen en las escrituras representan otra cosa, pero no una religión. Pero muchos ven, incluso hasta el día de hoy, ven en esta mujer a una religión, y sobre todo en una en particular. ¿Okay? ¿Será que esta mujer representa una religión o un sistema religioso? Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, desglosando, porque el ángel le dice a Juan, ¿a quién representa esta mujer? ¿O quién es esta mujer? ¿Qué cosa representa? El ángel lo dice. No tenemos por qué imaginarnos ni especular absolutamente nada. Entonces vamos a ver rápidamente qué es lo que dice el libro de Revelación. Apocalipsis 17, del verso 7 en adelante, vamos a ir leyendo y dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Lo dice. Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Se da cuenta? Esta mujer era un misterio, que tenía un nombre, Babilonia la Grande. Y recuerde que Babilonia fue una ciudad, un imperio también. O sea, era una ciudad y también era un imperio. El gran antiguo imperio babilónico. Pero era un imperio que ya no existía en el tiempo de Juan. ¿Okay? O sea, en los tiempos de Juan, donde él está recibiendo esta visión, ni la ciudad ni este imperio ya no existían. Entonces, pero aquí aparece como nombre Babilonia la Grande. Entonces aquí le dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, entonces aquí le va a decir quién es la bestia. La bestia que has visto era, o sea, existió y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y esto es interesante porque le dice aquí, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Okay? La bestia que era, no es y será. Y recuerde que esto tenemos que entenderlo en los tiempos del apóstol Juan. ¿Okay? La bestia que has visto era y no es, pero será. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Entonces va a describir aquí el ángel de que las 7 cabezas de esta bestia son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, o sea, no solamente son 7 montes, porque aquí lo está interpretando, ¿verdad? Dice que las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. También algunos aquí ponen son 7 reinos, porque también se puede traducir de esa manera, son 7 reinos. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sigamos leyendo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. De manera que las 7 cabezas muy posiblemente se refieran a reinos, ¿okay? Son 7 reinos. Son 7 reinos. Y los cuernos, porque los cuernos siempre representan poderes, así como en el libro de Daniel se aparece un cuerno pequeño, y en el libro también de Apocalipsis aparece un cuerno pequeño, y ahí se está refiriendo ya a un rey en específico, así como en el libro de Daniel se refirió
a un cuerno pequeño que fue Antíoco Epífanes IV, así también, hermanos, aquí los cuernos representan reyes. De manera que las cabezas pueden representar reinos. ¿Okay? Entonces, cuando la Reina Valera traduce son 7 reyes, pero podría traducirse correctamente, y creo que está más adecuada al contexto, que no son 7 reyes, sino son 7 reinos. ¿Okay? Y de esos 7 reinos van a salir 10 reyes. ¿Okay? 10 reyes. 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Okay? Son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces aquí nos dice que esta mujer estaba sentada sobre muchas aguas, y aquí nos explica, ¿se da cuenta cómo el ángel está interpretando la visión? Le está diciendo a Juan qué cosa es lo que significaba, los diferentes símbolos de la visión que se le está mostrando a Juan. Entonces ya le habló de la bestia, que era aquel reino, aquel imperio que se iba a levantar, que habría de renacer, de la cual se levantarían 10 reyes, ¿okay? 10 reyes que habrían de reinar juntamente con la bestia, y estos tienen un mismo propósito: entregarle su poder y su autoridad a la bestia. También nos dice que las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17-18. Y aquí es lo que el ángel le dice a Juan: ¿quién es esta mujer? ¿Okay? Y la mujer que has visto, le dice, es la gran ciudad, le dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer que has visto, dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces aquí el ángel le dice el misterio de la mujer. Esta mujer que tiene por nombre Babilonia la Grande, madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y le revela su identidad, de manera de que esta prostituta o esta ramera, que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de piedras preciosas, de joyas, y que está con un cáliz lleno de las abominaciones, y que los reyes de la tierra han fornicado con ella, y esta mujer está ebria de la sangre de los mártires, de los santos del Señor, no es más que otra cosa que una ciudad. Eso es lo que tenemos que entender. No es una institución religiosa. Es lo que quiero que entendamos. No es una religión. Porque una religión no es una ciudad, hermanos. Una religión es una creencia. Es un sistema de creencias, ¿verdad? De ideología, de pensamiento, de fe. No es una ciudad. Por lo tanto, queda excluido completamente de que esta mujer sea una religión. Eso lo tenemos que entender de plano, de ya. Que la ramera no es una religión. Muchos la han interpretado, incluso en
en la Edad Media la han interpretado de que esta ramera pues era una religión en particular, ¿verdad? La más famosa, que la vamos a ver más adelante, sí, la vamos a estudiar más adelante, la vamos a estar viendo también, porque obviamente diríamos así, una institución pseudo cristiana tan gigantesca, tan enorme, con tantas atrocidades que ha cometido, con tantas abominaciones que ha cometido en su historia desde que se encuentra aquí en la tierra, como tal, no puede pasar por alto. Obviamente que tenemos que verla también. Pero vamos a eso, va a ser más adelante. Tenemos que concentrarnos, ya le dije, en el aspecto histórico, en la cual se le está dando a Juan. Si usted se da cuenta, le dice: la mujer que has visto es la gran ciudad. No dice será una ciudad. No le dice es una ciudad que vendrá en un momento futuro, sino que le está hablando en el tiempo de Juan. Es la gran ciudad, le dice, que reina, no que reinará, sino que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces está hablando en el tiempo de Juan. No sé si me está entendiendo. No le está hablando en algo futuro, sino que le dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esto, hermanos, definitivamente está completamente acorde a lo que las Sagradas Escrituras enseñan en los libros proféticos. Los libros proféticos, cuando se referían a ciudades, siempre se les ha paragonado o se les ha simbolizado por mujeres, con mujeres. Jerusalén misma se le asemeja con una mujer. A Babilonia igual, a Nínive igual, a Egipto, a Tiro se les denomina con este apelativo como que son una mujer. Incluso la Jerusalén celestial también, hermanos, se le simboliza como una mujer. Dice: y vi a la Jerusalén celestial ataviada como una novia o como una esposa ataviada para su marido. Entonces usted se va a dar cuenta ahí que las mujeres, en un sentido simbólico, no representan religiones, sino que representan ciudades. Ciudades con todo su sistema, porque cada ciudad está gobernada o está regida por un sistema político, económico, social, cultural y también, obviamente, religioso. Y sobre todo, diríamos de esta manera, las grandes ciudades antiguas y los grandes imperios antiguos estaban, hermanos, gobernadas por el poder político y el poder religioso que iban de la mano. Estos dos poderes estaban, como diríamos así, estaban casados, estaban unidos, amalgamados. Iban de la mano estos dos poderes. Usted lo va a ver en todos los grandes imperios y en todas las antiguas ciudades. Siempre van a ir de la mano el poder político con el poder religioso. Es más, los grandes emperadores, los grandes hermanos gobernantes, los reyes de la antigüedad, ellos mismos, siendo a pesar de ser reyes y emperadores, tenían también el rol de la parte religiosa. Por ejemplo, el César de Roma no solamente era el gobernante político de aquel gran imperio romano, sino que también era la cabeza religiosa del mismo imperio. Eso lo tenemos que comprender. ¿Okay? No solamente era el gobernante político, no como ahora, ¿verdad? Muchas veces hoy los políticos ya no tienen nada que ver muchas veces con la religión, pero en aquellos tiempos sí. La política y la religión iban entrelazadas, iban de la mano. Porque no se podía gobernar a un pueblo sin las prácticas religiosas. Porque la religión era un instrumento que se usaba para subyugar, para dominar, como hasta el día de hoy, hermanos, se usa la religión para subyugar, para dominar, para esclavizar, a través del temor, del castigo de los dioses, a la población, a su gente. Entonces son cosas que iban íntegramente ligadas una con la otra. El poder político y el poder religioso. Ahora, en los tiempos de Juan, ¿cuál era esa gran ciudad? Porque se habla de una gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad, hermanos, en los tiempos del apóstol Juan estaba reinando sobre los reyes de la tierra? Y que está simbolizada por esta prostituta, por esta ramera.
Y obviamente no hay otra, ya está ahí la figura, yo creo que usted ya la vio claramente, ¿verdad? La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos representa al imperio romano, al imperio romano, ¿ok? Al imperio romano. La bestia, ¿ok? Representa al imperio romano como tal. Y también al emperador de turno. Por eso le decía yo que en los tiempos de la iglesia, el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, ellos estaban convencidos de que el anticristo o la bestia era Roma y su emperador de turno. Y recuerde que una de las cosas que se impuso durante este gran imperio romano fue justamente la adoración al emperador, el culto al emperador, ¿okay? Donde el emperador fue divinizado como el divino César. Y por eso que se mandó a levantar estatuas del emperador en todo el territorio, en todo el imperio. Se levantaron estatuas y en la estatua se ponía un altar de incienso, o sea, con carbones, donde todos los ciudadanos romanos tenían que ofrecer, hermanos, un sacrificio. Este sacrificio consistía en echar un poco de incienso, ¿ok?, en ese altar que tenía carbones encendidos, y se elevaba pues ese perfume, ese aroma, ¿verdad? Ese era un culto de adoración al divino César. Y todo aquel que hacía este culto de adoración tenía que proclamar con sus labios: César es el Señor. César es el Señor. Esa era la confesión, esa era la adoración que se le realizaba al emperador. Y note que él había mandado a erigir una imagen del mismo. ¿Okay? Eso es tremendo, ¿verdad? Por lo que cuando ellos veían la imagen de la bestia que habla en el libro de la Revelación, obviamente ellos entendían, para ellos en su tiempo, ellos entendían, la bestia es el imperio y también el emperador de turno. Y ahí está la imagen de la bestia. Y ahí está el culto, el sistema que se ofrecía, que mandaba que todos rindieran culto al emperador. Entonces el imperio, aquí la bestia, es el imperio romano y su emperador. Ahí usted va a ver el senado, las legiones, las conquistas romanas y el pueblo romano, ¿no? La mujer, en cambio, en este caso, la mujer es la ciudad de Roma, porque recuerde que aquí le dice, ¿verdad? La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y definitivamente la ciudad de Roma era la capital del imperio romano en aquel tiempo. Y como capital del imperio era así como, por ejemplo, cuando se habla en los libros proféticos, cuando se habla, por ejemplo, de Jerusalén, que era la ciudad, que era diríamos así, la capital del reino. Al inicio fue de todo el reino de Israel, pero después, posteriormente, cuando se dividió el reino de Israel en dos, Jerusalén pasó a ser, hermanos, la capital, el centro de gobierno del reino del sur o de Judá, mientras que Samaria se convirtió en la capital del reino del norte o de Israel, donde estaban las 10 tribus. Así, por eso que a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ¿okay?, que no era la única ciudad dentro del territorio de Judá, había muchas otras ciudades, pero el centro del reinado de Judá era Jerusalén. Se le llama como una mujer, o sea, se le da con este apelativo de una mujer. Y también, hermanos, a Israel, el reino del norte, con su capital Samaria, de la misma manera. Entonces, mire, en el Antiguo Testamento, grandes ciudades como Tiro, por ejemplo, se lo puede leer ahí, Isaías 23, del 15 al 17, Nínive en Nahum 3:4, Samaria, Judá y Jerusalén en Ezequiel capítulo 23, reciben este apelativo de rameras o prostitutas por su culto idolátrico y por apartar al pueblo de Dios de la verdadera religión, como aparece en los pasajes indicados y en otros como en Ezequiel capítulo 16 del 15 al 63. Entonces usted va a ver ahí que en el Antiguo Testamento no se habla de una religión, sino que se habla de ciudades. Y obviamente las ciudades representan a sus habitantes, eso es definitivo. Con todo el sistema, que hay un sistema pues que gobierna cada ciudad, cada pueblo, obviamente. Ya le dije, un sistema político religioso
un sistema social, cultural, etcétera, etcétera, hermano. Todos los sistemas que rigen a una población, a un imperio, a un reino, ¿verdad? A una ciudad. Hay sistemas que la gobiernan, que la rigen. Entonces, de manera de que Tiro fue llamada como una prostituta. Nínive fue llamada también en Nahum 3:4 como una prostituta. Samaria, Judá y Jerusalén, hermanos. Porque ¿cómo te has convertido en prostituta? ¿Cómo así te has convertido en prostituta? Oh, ciudad fiel, le llama Jerusalén. Te has convertido en ramera, le dice. Entonces, este es el apelativo de rameras o prostitutas, que son los apelativos que reciben, hermanos, las grandes ciudades en aquel tiempo. Jerusalén es llamada también una gran ciudad. Nínive, ¿se acuerda cuando usted lee al profeta Jonás? Ve y proclama contra la gran ciudad de Nínive. Nínive también es llamada una gran ciudad porque era en aquellos tiempos eran metrópolis, ¿verdad? Hoy en día, pues para nosotros sería un pueblito pequeño para nuestro contexto, pero en aquellos tiempos eran grandes ciudades. Sodoma y Gomorra eran grandes ciudades. Así también, hermanos, Jerusalén era una gran ciudad. Samaria era una gran ciudad. Tiro era una gran ciudad. Babilonia en su momento fue una gran ciudad, la gran ciudad de Babilonia, a la que Nabucodonosor se sentía orgulloso. Egipto también, hermanos, y así cada eran ciudades grandes metrópolis que eran el centro de gobierno, ¿verdad? De aquellos grandes imperios, de aquellos grandes gobiernos de la antigüedad. Hoy nosotros podríamos decir que, bueno, cuando vayamos en la actualidad, pues vamos a ver que a quiénes podría representar en el futuro o aún en nuestro presente, quién podría representar esta mujer, pero en su contexto histórico, en este sentido, entonces, la mujer va a representar a la ciudad de Roma, porque recuerde que es la gran ciudad, no es una ciudad pequeña, es la gran ciudad de Roma, ¿okay? La gran ciudad de Roma, porque era la ciudad, hermanos, que reinaba, gobernaba, era la capital de aquel gran imperio romano, ¿verdad? Que gobernaba y que reinaba sobre gran parte, hermanos, del mundo de aquel tiempo conocido. Por eso se dice que estaba sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:15 también les dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Y aquí vemos usted todo lo que usted ve aquí de color, ¿okay? Lo que están resaltados con colores, es todo lo que fue el territorio del gran imperio romano. Note su expansión. Había prácticamente conquistado el mundo entero. ¿Okay? Usted lo ve ahí, está la Galia. Obviamente que el centro de su gobierno era Roma. ¿Okay? Había conquistado la Galia, había conquistado, hermano, había llegado hasta el África, gran parte de Medio Oriente, había llegado a Siria, había conquistado Asia, Capadocia, el Ponto, Armenia, que había conquistado, hermanos, muchísimos territorios de aquel tiempo. Por eso se dice que esta mujer que está representando a la capital de aquel gran imperio que era Roma, el centro de comando, por así decirlo, porque todos los reinos tienen pues una capital, un centro de comando. Y eso sucederá también al fin de los tiempos. La capital la capital del reinado eterno, por así decirlo, ya del reinado milenial será Jerusalén. Y del reinado eterno, la Jerusalén celestial. También es una ciudad que va a descender del cielo y será el centro del gobierno, del reinado eterno del Dios Todopoderoso. Entonces así también, hermanos, Roma era el centro de mando, la capital de aquel gran imperio que había conquistado casi completamente el mundo entero. Egipto, Grecia, África, hermano, había conquistado España, la Galia, todo, hermano, había conquistado en aquellos tiempos. Por eso que se le ve sentada sobre muchas aguas. ¿Ok? Sobre muchas aguas. Vamos a ver su vestidura. Apocalipsis 17:4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y con piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad o de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Note que esta mujer es representada como una madre. Esto quiere decir que hay otras rameras, ¿okay? Otras ciudades que son
tan igual como la mamá. Tal es la madre, tales son las hijas en ese sentido. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, entonces que la vestidura de esta mujer es característica porque esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. Y sus adornos, su atavío, es de oro, de piedras preciosas y perlas, ¿verdad? Perlas. Y tiene en su mano un cáliz o una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas y de la inmoralidad. Entonces vamos a ver en su vestidura, rápidamente, su vestidura, el púrpura y el escarlata, morado y rojo, eran los colores con los cuales se vestía la aristocracia romana, emperadores, reyes, dignatarios y gentes de la alta sociedad. Eran colores que representaban la riqueza, el poder y la grandeza. Estos colores, hermanos, eran colores muy distintivos de la grandeza, de la riqueza, de la aristocracia, del lujo, podríamos decir, de la clara innata de las sociedades en aquel tiempo, de las altas sociedades, de la aristocracia, de los emperadores, de los reyes, de la gente más importante de la alta sociedad. Los colores de los cuales ellos lucían, vestían, eran estos colores que es el púrpura y el escarlata. Si usted recuerda, cuando Jesús habla de la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Cómo vestía el rico? ¿Se acuerdan? Había un hombre rico que vestía de púrpura, ¿se acuerdan? Y lino fino, ¿verdad? ¿Por qué el púrpura? Porque justamente este era el color característico de la gente rica, de la gente pudiente. El púrpura, el lino y también, hermanos, obviamente, el escarlata. Son colores, el morado, el rojo y el blanco eran colores predominantes dentro de la aristocracia, de la realeza en aquel tiempo. Entonces estos colores lo que representa justamente es eso, riqueza. Representa, hermanos, la realeza. Representan, hermanos, a la aristocracia, a la alta sociedad. Entonces, por eso que los emperadores romanos tenían como característica de sus vestiduras estos colores. El rojo, el escarlata y también el lino fino, el blanco. Eran parte de sus vestiduras, que eran muy costosas. Estas eran, hermanos, telas muy costosas. El púrpura y el escarlata eran prendas muy, pero muy costosas. La gran ramera es en ese sentido, la gran ciudad de Roma pagana. Dice, tiempo de la aplicación de esta visión a la Roma pagana, del 33 al 312 de la era cristiana. El dominio espiritual, filosófico, moral de los gobernantes en Roma sobre los reyes y moradores de la tierra, y no su dominio político, secular, económico. En sentido espiritual, la Roma pagana es Sodoma, Egipto, Jerusalén, Babilonia. Los reyes y moradores de la tierra fornican con la gran ramera romana, pagan al adorar sus dioses, incluso al propio emperador. Entonces usted ve aquí los dioses de Roma. Estaba Juno, Júpiter, Minerva, Diana, Venus, Cibele, Zeus. La religión falsa reina mediante miles de dioses. El emperador es escuche bien esto, y esto lo vamos a ver, por eso que esto es importante, porque lo vamos a ver después. El emperador es el Pontifex Maximus, o Pontificis Maximus, el sumo sacerdote, es lo que significa. O el máximo constructor de puentes, es lo que realmente, literalmente significa. Usted ve que va a ver ahí el año 33, año 100, año 200 y año 300. Roma, la gran ramera pagana. Después del 312 se convirtió en la Roma cristiana. La mujer, la ciudad, se viste de lino fino, púrpura, escarlata, oro. Se viste de púrpura, escarlata, oro, perlas. Así se vestían los poderosos y ricos de la Roma pagana. Su cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es una fornicación moral y también espiritual. Lleno de sus orgías, cultos pervertidos, blasfemias, vanas filosofías, orgullos, juegos sangrientos en los coliseos romanos, matanzas,
avaricia y una serie de degradaciones que justamente una de las cosas cuando usted estudia la historia romana, usted se va a dar cuenta que una de las cosas que degradó tantísimo y desprestigió tantísimo, hermanos, a la Roma antigua, la Roma como se conocía en aquel tiempo, la Roma pagana, eran sus fiestas. Sus fiestas, que una de las más terribles era la fiesta de las Saturnalias, por ejemplo. Las fiestas de las Saturnalias, hermanos, era una fiesta que duraba desde el 21 de diciembre hasta el 26 de diciembre, si mal no recuerdo, ¿okay? Donde se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, el nacimiento del Sol Invictus, con la entrada del equinoccio de invierno. Y ahí, hermanos, era todo pues de días de celebración y de fiesta, donde se rendían cultos a los dioses, a Mitra y a otros dioses paganos, y también el culto al emperador. Y, hermanos, eso era pues un despliegue de inmoralidad, de glotonería. Era la comida, hermanos, de todo tipo de comida y alimentos que traían de diferentes partes del mundo de aquel tiempo, lo más exquisito, grandes banquetes en honor a los dioses, y se presentaban sacrificios, y hermano, ahí estaban las sacerdotisas de los cultos, de los misterios babilónicos, ¿okay? La adoración a Mitra y a los otros dioses como Minerva y Zeus y Venus, Diana, etcétera, etcétera. Estas sacerdotisas eran prostitutas de los diferentes cultos paganos, y eso se convertía, hermanos, en orgías a la vista y paciencia de todos. O sea, a veces nosotros decimos en estos tiempos están los tiempos pervertidos porque, bueno, la pornografía y está a la orden del día y cada uno ve una pornografía en su celular o en su computadora o en su tablet, pero en aquellos tiempos lo veían en vivo y en directo. O sea, los moradores de Roma, que estaban en Roma, que vivían ahí, y los que habían venido de diferentes partes para celebrar estas fiestas, andaban por las calles y veían cuerpos tirados, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Se practicaba mucho también, hermanos, en este caso, aparte de las orgías, se practicaba también mucho, hermanos, el homosexualismo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces se embriagaban y se cometían todo tipo de inmoralidades, se mataba gente, se cometían adulterios, se cometían homicidios, sacrificios y una serie de barbaridades, hermanos, que desprestigió a Roma en aquellos tiempos. Era terrible, hermanos, el grado de degradación, tanto moral como espiritual, que vivió Roma en aquellos tiempos. Continuemos. La gran ciudad y sus tantas riquezas. Las profecías de Apocalipsis 18, no lo sale más adelante, las tantas riquezas de la antigua Roma en Italia, las profecías de Apocalipsis 18 dice: los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de tus deleites. Ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Estaba vestida de lino fino. Mira, note su vestidura, vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Verso 4, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Se da cuenta que habla de una ciudad? Todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Cumplimiento en la Roma de Italia. Los países más remotos del mundo antiguo fueron saqueados para suplir la pomposidad y delicadeza de Roma. Cada año, 120 barcos traían riquezas del oriente para Roma: seda, piedras preciosas, oro, productos aromáticos, en sus vestimentas, comidas, casas y muebles. Los favorecidos de fortuna unieron todo: refinamiento de conveniencia, elegancia y esplendor. Muchos edificios gubernamentales, estadios, baños públicos, parques, monumentos y villas hechos de costosos materiales y bellamente adornados bajo modelos de la Roma del siglo I de la era cristiana. Entonces, que ve más o menos, le he puesto alguna imagen de cómo más o menos fue la ciudad de Roma en aquellos tiempos. Posteriormente, entonces era una ciudad donde había un gran despliegue de riqueza, hermano. Ahí estaba la aristocracia romana y se daban sus mejores lujos. Por eso que cuando usted ve lo que Pablo habla de las mujeres
que cuando se reunían en los cultos, que no deberían vestir con, dice, con peinados ostentosos y vestidos costosos. Está hablando justamente en ese contexto, porque aquí, hermanos, las mujeres hacían un despliegue de majestuosidad, de lujo y pomposidad, cuyos vestidos eran de seda finísima, traídas del oriente, traídas de la India, hermanos, y vestían perlas, joyas en sus manos, en su cuello. Sus peinados eran peinados tan ostentosos, elaborados, que tenían incrustaciones de perlas, de diamantes y una serie de perlas preciosas. Esas mujeres, hermanos, cuando andaban, eran pues, creo que eran fortunas andando. ¿Okay? A eso se refiere justamente Pablo cuando habla, tanto Pedro como Pablo cuando hablan dentro de los cultos, cómo debería ser el atavío de la mujer cristiana. Amén, no con peinados ostentosos, ni con vestido lujoso, ni con piedra, ni con oro. No, digo que eso no se aplicaría tanto en nuestra época, ¿verdad? Porque yo creo que una mujer, pues, aunque si se pone una joya, una prenda, no es costosa como en aquellos tiempos, al menos que usted vista solamente después de Armani, de Gucci y estas marcas esplendorosas, que un vestido le cuesta como 5,000, 10,000, 20,000 euros, y se ponga joyas que, pues, como Mario Baracus, ¿verdad? Ese sería otro cantar. Pero bueno, no estamos ahí para hablar ahorita de eso. Posteriormente, y vamos a quedarnos aquí por último, la gran ciudad, vemos aquí la gran ciudad de Roma, las tantas riquezas de la nueva Roma, que después posteriormente fue su capital, se mudó a Constantinopla en Bizancio en el siglo IV. Ahí vamos a ver los gobernantes en Constantinopla, reinaban sobre 64 provincias, 935 ciudades, caravanas traían sedas, especies y otros tesoros desde China, 243 días de viaje. Constantinopla llegó a ser la ciudad más grande del Imperio Romano y del mundo. Las riquezas del Mediterráneo oriental y Asia occidental fluyeron a ella. El hipódromo de Constantino medía 400 metros de largo y 180 metros de ancho, con cabida para 100,000 espectadores, estatuas elegantes de bronce dorado en toda la muralla alrededor, como los 4 caballos llevados por 1204 por cruzados venecianos conservados en el Museo de Venecia. Usted va, cuando va a Venecia, usted va a ver esos 4 caballitos, ¿verdad? Mercadería de oro, perlas, lino fino, púrpura, escarlata, seda, mármol, madera olorosa, canelas, incienso, aceite, bestias, esclavos. Este era, hermanos, la Roma antigua. Eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, por eso que a esta ciudad está siendo representada por una mujer que es una prostituta, que en su cáliz lleva el vino de su fornicación, porque todos los reyes, los moradores de la tierra han bebido del vino de su fornicación. Todos querían, así como en la Babilonia antigua, todos querían ir a Babilonia, porque era pues la gran potencia. Es como en nuestros tiempos, ¿verdad? Todos querían irse a Estados Unidos, porque era el lugar donde se podía cumplir el sueño americano, donde uno podía prosperar, donde uno podía encontrar fama, podría encontrar riqueza, podría encontrar poder, podría encontrar tantas cosas. Así también era Roma. La gente quería la ciudadanía romana, porque eso le daba grandes privilegios y grandes oportunidades. Entonces, estamos estableciendo el aspecto histórico, y vamos a quedarnos hasta aquí, en su vestidura, donde esta mujer, entonces, que representa a una ciudad, que en los tiempos de Juan era la ciudad de Roma, estaba vestida pues de grandes lujos y grandes extravagancias. Y esto es lo que significa, porque así fue la Roma antigua. Vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos, deseando con todo mi corazón que el Señor nos bendiga y podamos encontrarnos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal, para poder continuar entonces nuestro estudio de escatológico de este misterio que es Babilonia la Grande. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes ricamente.